No ocurre en mi vida nada que Dios no sepa. No ocurre en mi vida nada que a Dios se le haya escapado de las manos. Dios sigue siendo fiel. Y vamos ahí al capítulo 29 de Jeremías. Solo un versículo. Y va a decir Jeremías 29:11 así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oramos una vez más. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda asistirnos, tomar tu verdad y aplicarla a nuestros corazones. Que podamos conocerte más y seamos transformados por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sigue siendo fiel. ¿Y cómo podemos saber que Dios sigue siendo fiel? Porque en primer lugar Dios tiene planes. Ahí cuando leemos en el versículo que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Te voy a leer en un versículo, en otro pasaje, donde se traduce en español de otra manera, pero es la misma palabra hebrea. Jeremías 18, versículo 18, y dice, dijeron, venid y maquinemos. La idea es de algo estructurado, de un diseño, de algo previamente estudiado, pensado, diseñado, planificado. Y acá Dios le está diciendo al pueblo de Judá, a la nación, que a propósito, esta es una carta que es enviada a los exiliados. Aquellos que fueron tomados de su nación y ya fueron llevados a Babilonia. Para que entres en la piel, para que entiendas. Y vos decís, ¿qué? ¿Dios piensa en mí? ¿Dios tiene planes para mí? Estoy lejos de mi país. Me sacaron a la fuerza, conquistaron mi nación. Y dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Me encanta la Nueva Traducción Viviente porque dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Y en primer lugar nosotros sabemos que Dios sigue siendo fiel porque tiene planes. No ocurre en mi vida nada que Dios no sepa. No ocurre en mi vida nada que a Dios se le haya escapado de las manos. Una cosa es que yo no la pueda entender, por qué Dios permite ciertas situaciones, ciertas circunstancias, pero Dios tiene un plan. Dios hace planes para su pueblo y sus planes siempre son buenos. Aunque para mi mente humana sea difícil de digerir, aunque para mí como ser humano no me gusta, le molesta a mi carne, Dios siempre es bueno y sus planes son buenos. Y cuando pensamos en los planes, dice planes de paz. Retomando un poco, hace 2 domingos hablaba acerca de la paz y el concepto de la paz. Nosotros en nuestra humanidad pensamos que la paz es ausencia de guerras, ausencia de dificultades, que la paz viene porque hay prosperidad económica, porque no hay dificultades. Pero el concepto real de la paz es en primer lugar plenitud y seguridad. Y hoy compartiendo esta mañana en la escuela dominical temprano con los hermanos, hablaba de eso. Colosenses es una carta de Pablo que podríamos tener el tema principal, es completo en Cristo. La palabra plero es estar repleto.
suficiente. Hay una canción que dice: Jesucristo, basta. Pero no basta, ya no. Con Él tengo todo. Él me basta. No necesito añadirle nada más. Y la paz verdadera viene por la plenitud que tengo en Cristo. Y por la seguridad. ¿Y vos decís seguridad? Sí. Aún en la tormenta, aún en la dificultad, Él está conmigo para sostenerme. Y me encantan estos amigos de Daniel porque es interesante. No voy a ir al versículo, pero voy a mencionarlo nada más. ¿Se acuerdan que dice, voy a parafrasear: Rey, Dios nos puede salvar de esta situación, de este horno, de tu horno de fuego, ¿sabes? Pero ¿qué dice? Pero si Dios decide no hacerlo, me encanta. Sépase, dice, ciertísimamente que de todos modos nosotros no nos vamos a arrodillar ante ese Dios tuyo. ¡Qué confianza! Completos y seguros. Y cuando ven ese episodio, dice que ni sus ropas se quemaron, ni olían a humo. Y aún me impacta más porque el que está mirando, observando, el rey dice: ¿no eran 3? Hay uno entre ellos como el Hijo de los dioses. ¿Sabes en qué pienso? Si Dios abriera un instante, nada más, nuestra visión espiritual, las veces que te ha librado, las veces que pensaste que estabas luchando solo, sola, y estaba a tu lado para fortalecerte. Le persiguieron, quemaron su rollo, lo encarcelaron, lo pusieron en una cisterna. Pero Dios tiene planes de paz. Sigue teniendo planes, porque Él es un Dios fiel. Él sostiene en medio de la tormenta. Y el salmista en el capítulo 40, versículo 17 dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque afligido, aunque estoy pasando por un momento difícil y que mi mente no puede entender, Él piensa en mí. En el Salmo 139, versículos 17 al 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, si intento entenderlo, se multiplican más que la arena, se me van de las manos. No las puedo entender, supera mi capacidad. Despierto y aún estoy contigo. Dios tiene planes. Y Isaías capítulo 55, versículo 18, dice así: Jehová, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Muchas veces vas a lidiar en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio del fuego, en medio de la situación adversa que te toca vivir. Vas a lidiar: Señor, esto no debe ser así. Para mí no debe ser así. Pero mis pensamientos no son como los tuyos, Joel. Mis caminos no son tus caminos. Dios es fiel porque tiene planes. Dios es fiel. Seguimos ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11. También porque tiene un propósito. Y seguimos leyendo nuestro versículo 11. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. La Nueva Traducción Viviente dice así: son planes para lo bueno y no para lo malo.
¿Y cómo pensás? Jeremías te diría, Señor, no la paso bien. No me quieren. No puedo ser popular. Mi mensaje no agrada. Y no solamente no soy popular, me persiguen. Pero para entender un poquito la diferencia entre los planes y los propósitos. El propósito, por decirlo así, es el objetivo final, la dirección, el destino final de algo. Y los planes tienen que ver con pasos específicos que se van a dar para lograr ese propósito, para lograr ese objetivo. Dios sigue siendo fiel porque Él tiene planes. Tiene pasos específicos para tu vida, para mi vida, que vamos a atravesar porque Él tiene un objetivo principal. Realizar un trabajo en tu vida y en mi vida. Esta es una carta, como ya lo mencioné, dirigida a los que fueron exiliados. Estos judíos vivieron la experiencia del juicio de Dios sobre su nación. Y lo más probable les resultaba seguramente lo más fácil pensar de que Dios se equivocó. Pensar incluso de que Dios no era bueno o que Dios era injusto. Porque ante situaciones que no comprendemos, Satanás las aprovecha y te va a decir, ¿con qué Dios te dijo? Y Satanás, igual que en el Edén, va a pretender y va a tratar de que nosotros dudemos de la bondad de Dios. Dios te dijo eso. Lo que pasa es que Dios es muy religioso. No quiere lo mejor para vos. Mentiras. Mucha religión no te hace bien. Nunca se trató de religión. Se trata de una relación. Y ellos lo vivieron. Para ellos, lo más probable, pensaban en ese momento de que todo lo que estaban pasando era porque Dios les deseaba el mal. Pero a través de Jeremías, Dios les asegura que sus pensamientos, los pensamientos de Dios hacia ellos eran de paz, de seguridad y de plenitud, porque Él tiene un plan y Él tiene un propósito para ellos. Dios tiene un propósito especial, incluso al permitir que ellos estén en el cautiverio, en el pueblo de Babilonia, en un lugar, en otra nación. Él estaba trabajando en la vida de su pueblo. Cuando nosotros atravesamos situaciones, nosotros debemos entender que a veces sí puede ser consecuencia de malas decisiones, consecuencias incluso de nuestros pecados, pero a veces es Dios operando, llevándonos a un próximo nivel en nuestra relación con Él. Y nosotros sabemos perfectamente que Dios estaba en este caso trabajando en su pueblo para que ellos se vuelvan a Él. En Filipenses capítulo 1 en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hay un proceso. Cuando estemos en gloria va a ser diferente. Pero mientras todavía estamos en la tierra hay un proceso. Porque Dios tiene un propósito. Y Pablo, hablándole a los Gálatas, Pablo con un corazón de servicio, con un corazón entregado al ministerio, con un corazón de entregar las buenas nuevas, con un corazón de verle a sus hijos espirituales, aquellos en el que él había invertido su tiempo, su vida, sus fuerzas, y que crezcan y que conozcan al Señor y se desarrollen y puedan avanzar en su fe. En Gálatas capítulo 4, versículo 19 les va a decir, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y si vemos la expresión de Pablo, no es algo fácil. Sufro dolores de parto, terribles dolores, por amor, porque deseo lo mejor para vosotros, que ustedes puedan crecer,
que ustedes puedan experimentar el poder de la palabra de Dios en sus vidas, que no sean engañados y llevados de aquí para allá por cualquier doctrina, que vivan la libertad con que Cristo les hizo libres, no libertinaje. Y ahí viene a mi mente un Job. Y vaya que Job no fue fácil. Y si somos honestos, todos seguramente en algún momento hemos, si no dicho, pensado, qué injusto que fue Dios con Job. Porque si ves en el capítulo 1 hay una situación especial, capítulo 2 en una esfera especial, Satanás se presenta y Dios dice de Job, ¿no le viste a mi siervo Job? Es un hombre bueno, perfecto. Y ya sabemos, si has leído el libro de Job, todo lo que sucede. Y pareciera que viene una tras otra, pareciera no hay descanso, no hay pausa, golpe tras golpe. La pérdida de las cosas materiales. Satanás dice, no funcionó eso, Dios. Tocarle donde más le duele, apretarle donde más le va a costar. Y van sucediendo situaciones, circunstancias, una tras otra. Parece que no le da tiempo a reponerse, a respirar, hasta que es tocado su propio cuerpo. Toca su cuerpo, Dios, y vas a ver cómo te va a maldecir. Y la verdad que nosotros como espectadores, tal vez podríamos incluso sacar conclusiones erradas de los propósitos de Dios al permitir todo esto en la vida de Job. Pero Job entendió. Él en forma personal y particular entendió los propósitos de Dios en su vida. Y allí en Job capítulo 42 en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es fácil cantar te amo cuando todo va bien. Es fácil decir, Señor, todo te doy cuando no me falta el pan. Es fácil decir tantas cosas, sí, Señor, eres mi Rey, eres mi Señor, y cantamos, y no digo que esté mal, pero cuánto de realidad eso es en mi vida. Y Dios lo lleva a Job a un siguiente nivel. Señor, te experimenté en plenitud. En medio de mis dificultades vi tu fidelidad. Me guardaste, sosteniéndolo. Y Dios ha sido fiel y bueno con él, pero ahora mis ojos te ven. Y ya terminando en esta mañana, Dios es un Dios fiel, porque Dios paga. Ahí en el capítulo 29 de Jeremías 11, leemos que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y claro, los exiliados, los que fueron llevados, esperaban algo. Que venga alguien a sacarlos de esa nación extranjera, de ese lugar al que ellos fueron llevados a la fuerza, y los regrese a su nación. Y que vuelva a restaurar lo que tal vez estaba destruido, lo que estaba abandonado, lo que se había dejado. Pero si seguís leyendo algo interesante allí en el versículo 12 en adelante, 12, dice, entonces Dios hablando, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está trabajando en su pueblo. Y a veces el chachá de Dios te lleva para llamar tu atención. Y te olvidaste de mí.
Y dice, entonces ustedes cuando se den cuenta mi propósito, que tengo planes, que tengo un propósito y que también sí pago, vendréis a mí y oraréis a mí y yo les voy a oír. Y dice versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces decimos que le buscamos a Dios, pero no es de corazón. Y versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Años después, justamente un exiliado, jovencito, después se hizo adulto, Daniel, va a tomar estas palabras, va a tomar las profecías y va a hablar del proceso, de los planes de Dios para con su pueblo. Dios tenía un fin y una esperanza para su pueblo. Incluso cuando sufre en el exilio, incluso cuando sufre bajo la disciplina o el juicio bien merecidos, el fin y la esperanza no solo se expresaron en el regreso, volver a su nación. Dios tenía un propósito especial también al permitir el cautiverio de su pueblo en Babilonia. Las palabras de Jeremías, esa expresión, el fin que esperáis, literalmente significa un fin y una esperanza. Las palabras de Jeremías, el fin que esperáis. El pueblo de Dios tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Como dice, ustedes van a venir a mí, me van a invocar, van a orar a mí y yo les voy a escuchar. El pueblo de Dios tiene la responsabilidad de orar y pedir a Dios que cumpla sus promesas, porque la palabra y la oración van juntas. El propósito de la disciplina es que podamos buscar a Dios y confesar nuestros pecados y acercarnos a Él. En Hebreos capítulo 12 justamente habla de la disciplina y es un tema que no nos agrada mucho hablar, no nos agrada mucho comentar y no nos agrada atravesar. En el versículo 11, sin embargo, va a decir que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí nos habla de que Dios al que ama, disciplina. Y en este caso en particular, Dios estaba disciplinando a su pueblo y podemos ver la fidelidad aún en la disciplina. Una vez escuché una frase y decía, qué terrible es cuando Dios no te disciplina. Y Hebreos habla de eso. Parafraseando el versículo de ahí donde dice que si Dios no disciplina, entonces sois no hijos. No son hijos entonces. Porque Dios a sus hijos, a los que aman, disciplina. Y quiero invitarte a inclinar tu rostro en esta mañana, cerrar tus ojos. Yo no sé por lo que estás atravesando. Tal vez como Job, no entendés. Y está bien, porque no vamos a entender todos los pensamientos ni los caminos del Señor. Tal vez Dios está permitiendo situaciones extremas, difíciles en tu vida porque está tratando de llevarte a otro nivel en tu relación personal con Él. Tal vez buscando que digas, yo de oída te había oído, era todo muy mecánico, era todo muy informativo, pero ahora te conozco, Señor, verdaderamente en una relación personal. Te experimenté. En medio de la dificultad me sostenés, Señor. Me das las fuerzas y me das paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tal vez estás en una situación como el pueblo de Judá. Tal vez con pecado. ¿Y sabes qué? Dios sigue siendo fiel. Porque te ama. Y está buscando hacer algo en tu vida. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. Si hay alguna persona con esa situación, hoy es el día, este es el momento. Dios te ama y te está dando una oportunidad. Confiesa tus pecados. Pedile perdón a Dios. Decirle, Señor, quiero volver a ti y quiero experimentar todos los planes que tenés para mi vida. Y si estás atravesando, tal vez no has pecado, pero estás atravesando un momento difícil sin entender, pedile al Señor que te sostenga, que te ayude a mantenerte fiel a Él, porque Él tiene buenos planes para ti. Señor, qué bueno es pensar de que tú eres fiel en todo momento. Y como dice tu palabra, aunque nosotros no somos fieles, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque por medio de tu palabra podemos ver lecciones maravillosas de tu fidelidad. Porque tienes planes, porque tienes un propósito para tu pueblo, para tus hijos. Y porque también tú pagas. Sabemos que el pecado paga mal, pero la fidelidad a ti tiene recompensa, Señor, y tú no eres deudor. Te pido, Señor, que tu Espíritu aplique estas verdades a cada corazón. Que tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.